Estas imágenes nos acaban de llegar de Salamanca. A las 9, la hora de quedada en este confinamiento, los vecinos han vuelto a tomar las calles y lo han hecho para protestar. Al ritmo de cacerolada y con lo que, a su entender, es la distancia social, han vuelto a pedir la dimisión del gobierno. Pasan los días, ya lo ven, los ánimos se revuelven y corremos el riesgo de olvidarnos de la palabra clave: prudencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Miren esto, ven esto, ¿no? Ahora les voy a enseñar una cosa. Lo harán todos los días. Ustedes se ponen el gel, cogen la mascarilla, sin soltarla, se la colocan. Tengo problemas. Se la colocan bien y este es el plan que van a tener que hacer todos los días, porque sí, desde hoy, desde esta misma tarde, el Gobierno ya se lo ha comunicado a las comunidades autónomas: ponerse la mascarilla en lugares públicos y en lugares cerrados donde no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad va a ser obligatorio. Así va a ser. Nosotros comenzamos ya más que palabras. La distancia entre ustedes y yo está clara que la cumplimos, y entre los invitados también, con lo cual yo me lo quito y procedo a presentar a Ignacio Fernández, director de A3 Media en Castilla y León. Muy buenas noches. Hola Nati, buenas noches. Y Ana Rodríguez, responsable de la agencia Europa Press en Castilla y León. Muy buenas noches. Buenas noches, Nati. Ignacio. Antes de nada, ¿qué tal estáis? Muy bien. Bien, Bien. bien. ¿Cómo lleváis este confinamiento? ¿Se os hace largo como a mí o corto? Larguísimo, larguísimo. Largo. Hoy más que palabras con Ana Rodríguez y con Ignacio Fernández va a comenzar hablando de lo que es la noticia, si os parece, lo más nuevo de las últimas horas. Lo adelantó ayer el presidente de la Junta y hoy se ha hecho oficial. El Ejecutivo Regional ha pedido que toda Castilla y León pase a la fase 1 el próximo lunes, nada de áreas de salud ni de municipios, directamente toda la comunidad. Bueno, yo creo que es una decisión que todo el mundo está deseando que ocurra, que es un anhelo de la ciudadanía poder ir regresando paulatinamente a una cierta normalidad, porque la fase 1 tampoco es la panacea, pero bueno, ya entraña una cierta normalidad. Como esta misma tarde ha dicho la consejera de Sanidad, es de esperar que para ese día se cumplan los parámetros sanitarios y sociosanitarios que están definiendo la situación. Pero bueno, yo creo que las cifras son buenas y la progresión es adecuada, y es de esperar, siendo un poco optimistas, que el próximo lunes consigamos volver a esa cierta normalidad, y a ver si para mediados de junio más o menos. Pero nunca un problema ha estado más en nuestra mano que este. De tal modo que por mucho que le exijamos al Gobierno todo tipo de responsabilidades y todo tipo de... En realidad depende de nosotros mismos, lo que tú mismo decías. Yo ahora viniendo, pues te das cuenta de que sigue habiendo gente que está caminando con demasiada cercanía, en efecto sin mascarillas, con aglomeración. Estas mismas juergas que estamos viendo de protestas, que son muy respetables, pero que efectivamente no guardan los estándares de la distancia. Este es un problema que depende estrictamente de nosotros, a ver si somos nosotros capaces de cumplirlo. Ana. Pues coincido plenamente con Ignacio, que es verdad que prácticamente la ciudadanía, porque está cansada, se le está haciendo demasiado largo este confinamiento, esperaba y quiere pasar a la fase 1, pero yo apelo a esa palabra que tú has dicho en la entradilla de este programa, y es la prudencia, ¿no? Y la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, porque como dice Ignacio, en nuestras manos está que esto no vaya más. Hemos hecho un gran esfuerzo las primeras semanas de contención, de respeto, de no salir a la calle más que para lo imprescindible, para ir al supermercado, para ir a las farmacias, y es verdad que se ha ido soltando la mano poco a poco, pero en ese soltarse la mano poco a poco debemos de ser todos muy responsables y ser escrupulosamente respetuosos con las normas. Y yo vengo como tú por la avenida Salamanca, veo a gente sin mascarilla, hablando en grupos, gente joven, y la mascarilla no la llevan gente joven y gente mayor, que siempre se señala a la gente joven, no, gente joven y gente mayor la que no lleva la mascarilla, haciendo deporte en grupo, parados charlando, grupos de amigos, mayores, jóvenes, da igual, o sea, y te llevas las manos a la cabeza, ¿no? Porque al final la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros, el poder pasar de fase 0 aliviada, como estamos en estos momentos la mayor parte de la comunidad, a fase 1,
es mérito de todos, pero tenemos que seguir siendo conscientes y seguir temiendo al virus, porque es que parece que le estamos perdiendo el miedo, y si le perdemos la cara al virus, mal nos puede pintar en unos meses. En su comparecencia diaria esta mañana le preguntaban a la consejera de Sanidad, que como saben también es médico, que si como sanitaria se sentía cómoda anticipando hoy lunes que pedirán el pase a la fase 1 para dentro de una semana. Y esto es lo que decía Verónica Casado. Pues cómoda del todo no. Cómoda del todo no, además no he mentido nunca, no voy a empezar a hacerlo ahora, porque son demasiados días y en algunos días se producen cosas que pueden hacer que nosotros lo replanteemos. Por eso he dejado bien claro al Ministerio y dejo bien claro que, y a todo el mundo, que hoy hacemos la propuesta, pero que evidentemente vamos a hacer el seguimiento, que la reunión bilateral la tenemos el jueves por la tarde. Es que llama la atención quizás un poco, Ignacio, el hecho de que hemos andado de municipio en municipio, no de municipio, de área de salud en área de salud, y de repente pasamos a toda Castilla y León. Es un cambio de criterio. Bueno, en realidad lo sería cuando efectivamente confirmáramos que va a tener lugar así. Ayer el presidente de la Junta lo expresó en esos términos, pero bueno, como médico-política, el médico siempre se pone en lo peor, siempre es más cuidadoso, y pues efectivamente el criterio provincial es un criterio que ha regido a nivel nacional. Tendría sentido que ninguna capital de provincia que pudiera estar en fase 1 siguiera en fase 0, y ya una vez que colocas a las provincias, ya hay numerosísimas áreas, a las capitales, hay numerosísimas áreas de salud que ya están liberadas, tendría sentido. En este caso, casi que equivale la capital a la provincia, porque buena parte de las provincias están ya desconfinadas, no sea que hablemos de municipios grandes como Miranda o como Aranda que no lo están, pero por ejemplo Ponferrada ya está, y El Bierzo ya está desconfinado. ¿Y hubiera ocurrido lo mismo si Pablo Casado no se hubiera reunido con sus presidentes? Pues sabes lo que pasa, que lo desvinculáis. Estos días estoy muy adverso a interpretar en términos políticos y del corto plazo una catástrofe de semejantes proporciones. Yo creo que a todos nos corresponde una lectura superior, y lo mismo que yo les pido a los políticos que hagan una lectura superior, hoy el gobernador del Banco de España ha pedido un gobierno unánime, pero no para una legislatura, sino para varias, dada la dimensión de la catástrofe económica que según él nos espera. Yo creo que el cortoplacismo no vale para analizar estas circunstancias, y que el tacticismo de los políticos de corto plazo tampoco es útil, no sirve. Puede valer para las tertulias del WhatsApp, eso que tanto está proliferando en estos días, pero para hacer análisis serios, yo creo que lo que le diga Casado a Mañueco, lo que le diga Tudanca a Sánchez, tiene un valor relativo. El bicho está por encima de eso, pienso yo. Hombre, yo entiendo a Verónica Casado porque ella en todo momento siempre ha apelado a criterios epidemiológicos y sanitarios a la hora de ir abriendo las fases de las diferentes zonas básicas de salud. Y es verdad que los datos han mejorado, que hay menor número de casos positivos, que hay menor número de fallecidos en Castilla y León, pero seguimos siendo la tercera comunidad con más casos de fallecidos. Y yo creo que en esta comunidad las cosas se han hecho bien. Yo creo que se han hecho, yo sigo las ruedas de prensa a diario de Verónica Casado con el consiguiente consejero, y que las cosas se han intentado hacer bien, y lo hemos visto en esa postura de unidad que escenificaron Luis Tudanca y Alfonso Fernández Mañueco el viernes pasado, ¿no? De iniciar un pacto de comunidad integrando a los sindicatos, con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, ¿no? Es un punto de partida. Yo creo que las cosas se han hecho bien, y que ahora se haya decidido optar por las provincias, pues la consejera lo explicaba, los criterios epidemiológicos y los datos hacen pensar que hay una buena evolución y que se puede pasar a esa fase, pero cuidado, advierte, si hay una zona donde hay un repunte, esa zona dará un paso atrás. O sea, no es un paso atrás porque al final esto no es una carrera de ir para adelante, no, sino que volverá a tener que tener, pues bueno, en el País Vasco se dieron marcha atrás en determinadas medidas porque hubo un repunte, pues aquí puede volver a pasar lo mismo. Hablabas de ese acuerdo para alcanzar un gran pacto que se alcanzaba entre la semana pasada el secretario de PSOE en la comunidad, Luis Tudanca, con el presidente de la Junta para ir de la mano en la crisis, pero hoy mismo ya lanzaba el primer aviso a esta coalición porque sospecha que detrás del cambio de actitud del Ejecutivo regional con respecto al pase de fase puede haber algo. Lo único que ha cambiado, que yo sepa,
es que el señor Mañueco y los presidentes autonómicos del Partido Popular se reúnen con el señor Casado y a partir de ahí todo cambia. Cambian los criterios para pasar de fase en Castilla y León, cambia la actitud y la posición del señor Mañueco con respecto a la continuidad y la necesariedad del estado de alarma y cambia incluso su opinión sobre las manifestaciones que Vox ha establecido. Palabras de Luis Tudán esta misma tarde. Bueno, el preacuerdo de la semana pasada, el que mencionaba Ana, ha sido muy bien acogido y subrayado su carácter diferencial. Incluso en algunos medios nacionales se ha establecido como un paradigma de lo que tiene que pasar. Y yo creo que lo interesante sería preservarlo. Insisto que este no es un problema que concierne ni a una región, ni a un país, ni a un continente. Concierne al conjunto de la civilización. Es un problema de civilización. Entonces, las pequeñas cosas, las minucias, no son más que entretenimientos casi, diría yo, que un poco aristocráticos de personas que quizá pues, hayan hecho de la política su modo de vida. Pero este es el tiempo de la cooperación. Y al final aquí vamos a tener problemas de financiación muy severos, muy serios, de dinero del que no disponemos, que nos tiene que llegar de fuera y que quienes nos los presten, los prestamistas, tienen que evaluar cuál es nuestra solvencia para devolverlo. Y parte de la solvencia reside justamente en la capacidad de sinergias que tengamos en la propia sociedad, también en sociedades como la nuestra. Entonces, insisto, es decir, no nos perdamos en los cortoplacismos. Entiendo que la política corta justifica este tipo de apelaciones al día a día, pero la dimensión es otra, y cuando echemos cuentas y veamos lo que nos está costando esto, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos, Nati, es que no estamos evaluando el coste real de lo que todos los días supone que el erario público esté financiando los ERTES, las menores cotizaciones a la seguridad social y la brutal caída de la recaudación del IVA y del impuesto de sociedades, entre otros. Cuando veamos cuál es el agujero y nos demos cuenta de eso, averiguaremos que, en efecto, este es un tiempo para la cohesión. Las buenas familias ante las desgracias se unen, las malas familias ante las desgracias se separan, acaban discutiendo. Como decías tú, nos han mal acostumbrado a ese término que has utilizado tú, a la política corta. Claro, yo creo que este es el momento... Es la dinámica... de miras, es el momento de tener altura de miras. Claro. Es el momento de yo este lío, por ejemplo, Ana, que hay con Madrid, que si Madrid, la comunidad bien, mal... Yo creo que el frentismo es el refugio de los malos políticos. Los grandes políticos, en las ocasiones clave, responden con grandeza. Y la ciudadanía, que es la que lo sufre y la que lo paga, lo que espera es la grandeza. Y la grandeza no radica en que yo gestiono muy bien y tú gestionas muy mal. ¿Quién gestiona muy bien o muy mal con las cifras de muertos que hay en Madrid, o en Cataluña, o en el conjunto de España, en comparación, por ejemplo, con Nueva Zelanda? Todos nos han gestionado muy bien, todos nos han gestionado muy mal. A mí me ha impactado cómo algún epidemiólogo, algún catedrático relevante, José María Eiros, por ejemplo, ha pedido disculpas por sus errores científicos, como Ignacio Rosela, que todavía recuerdo hace 2 meses sentado donde está Ana, explicaba que eran más las incógnitas que las certezas. ¿Cómo un científico puede tener más incógnitas que certezas y un político va a ser todo certezas? La ciudadanía espera una política menos de cartón piedra y más autenticidad en momentos de dificultad, creo yo. Hombre, pero Ignacio, tienes que tener en cuenta que a lo mejor los ciudadanos hemos esperado y esperamos mucho más de la clase política, que a lo mejor no nos lo están dando. Esto nos está llevando a que se busquen enfrentamientos absurdos, lo que decías, entre Madrid, que si Segovia y Soria tenían más casos porque llegó gente de Madrid mirando mal a Madrid. No, si es que al final, esto tú lo has dicho, es que ni siquiera es un problema ni de esta provincia ni de esta comunidad ni de este país, es un problema de una dimensión mundial. Y lo que dices tú, hasta que no nos demos cuenta de lo que realmente viene, porque yo creo que todavía estamos, las cosas con la distancia se toma otra perspectiva, te permite ver mejor las cosas, ¿no? Pero la gente piensa, no, dentro de un par de meses o 3 se volverán a abrir los bares, los restaurantes, los museos, volveremos a salir a la calle, volveremos... No, oiga señores, es que ahora mismo habrá muchos negocios que ya no arrancarán. Ahora mismo ya hay muchos negocios que se han quedado en el camino porque no han podido aguantar, muchas pymes, locales de hostelería, pequeñas tiendas. Pero a lo mejor los ciudadanos esperábamos más de todos nuestros políticos. Me da igual el color, me da igual las siglas, me da igual la ideología. Quizá hubiéramos esperado mayor unidad de actuación, ¿no? Entonces la gente se ha cansado, es lo que ha llevado a que tanto unos protestes como protesten los dos, a que las redes sociales ahora mismo, de verdad, hay algunas redes sociales que es mejor ya ni entrar en ellas, porque es un continuo enfrentamiento entre unos y otros, en el tú más y tú menos, o sea,
y al final eso a los ciudadanos les cansa y les agota, porque la situación ya de por sí es muy compleja, porque estamos confinados en nuestras casas, porque no tenemos movilidad de movimiento, porque no podemos hacer muchísimas cosas, y esperas de que quien te dirige este país y quienes forman la clase política de este país esperas más, y la gente a lo mejor también se ha cansado. Si os parece, ahora vamos a escuchar otra voz que tiene algo que opinar también sobre esta petición de desconfinamiento más pausado, más general para todos. Nieto. Es verdad, Natividad, iba a cenar, pero es que me quita el apetito pensar que a lo mejor Castilla y León ha pecado de exceso de prudencia al querer quedarse en fase cero mayoritariamente para afrontar la pandemia de coronavirus. Vaya, ha llegado el momento de ponerse la mascarilla, o en nuestro caso, mejor dicho, la más Castilla y León. Y esta alita de pollo puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. La más Castilla y León. Lo han comentado y es verdad, todos tenemos la sensación de que se nos está olvidando demasiado pronto todo lo que ha pasado hace apenas 2 semanas. Parte del malestar ciudadano lo estamos viendo en la calle, el efecto llamada y multiplicador que están teniendo las redes. Ana decía que es mejor no verlas, pero tiene su efecto y lo vemos. Los cayetanos, así llamamos a los primeros que salieron a manifestarse en uno de los barrios de Madrid, el barrio de Salamanca, se han clonado ya por toda España y Castilla y León no ha sido una excepción. Vamos a ver si os parece la crónica de cómo ese efecto multiplicador ha llegado con fuerza a toda Castilla y León este fin de semana. La mecha prendía en el madrileño barrio de Salamanca y saltaban todas las alarmas. Sin distancias de seguridad y sin notificar a la delegación del Gobierno, varios cientos de personas se echaban a la calle para pedir la dimisión de Pedro Sánchez. Y esa mecha se extendía por todo el país con rapidez. En Castilla y León el fenómeno se ha nutrido durante el fin de semana. Por ejemplo, en Valladolid el sábado eran unas 300 personas las que protestaban y el domingo rozaban el millar. La policía ha vigilado, pero no ha multado. No ha habido flexibilidad y no la va a haber. Lo que sí va a haber es más vigilancia y más control para evitar esto. Pero ya digo, con la única razón de que es un peligro para la salud. Y eso lo saben ellos. Y por eso digo que son unos irresponsables. La delegación del Gobierno apuesta de momento por la prudencia, aunque reconoce que estas concentraciones no tienen permiso y son un peligro para la salud de todos. Porque aunque la libertad de expresión y la libertad para protestar no están prohibidas en el estado de alarma, el virus no entiende de motivos y razones, solo de higiene y de distancia social. Esa es la realidad, lo que ha ocurrido en todas las ciudades de Castilla y León este fin de semana. Bueno, también conviene a las cifras. Las cifras son poco representativas. Si son 1.000 o 300 o 800 personas, no son cifras relevantes. Tienen también un cierto relieve mediático, el que nosotros podamos darles. Si nosotros no lo trasladáramos, probablemente fueran unas manifestaciones de menor nivel. Pero no lo digo por esto, lo digo porque dentro de que, en efecto, en la voluntad de la gente que quiere expresarse está la posibilidad de hacerlo y de protestar adecuadamente, no deja de sorprender, a mí me lo parece, que en imágenes como vimos ayer no hubiera multas ni intervención de la policía, y que una persona que es detenida en un control policial, lo fue hace 10 o 15 días, que iba sin permiso a hacer no sé qué gestión, te cascaran una multa de 300 o de 500 euros. Que con todo el respeto a las personas que están protestando, más respeto tienen que tener esas personas que se aproximan a un virus que es muy contagioso y que es contagio 1 por 15. Entonces, capacidad de protesta, pues hay mucha, con distancia social, hay posibilidad de protestar o hacerlo también a través de los medios de comunicación propios, las redes sociales, pero desde luego poco ejemplo dan quienes están arrebuleando de esta manera cuando, pidiendo la dimisión del Gobierno, que es muy legítimo que lo pidan, le están imputando a aquello que ellos mismos no están sabiendo solventar, que es la resolución de una crisis de carácter sanitario. En realidad han sido unánimes hoy las críticas a las actitudes de estas personas, que serán muy folclóricas, pero desde luego son muy poco constructivas. A mí me parece también que es una actitud bastante irresponsable de todas estas personas que tienen su derecho a expresarse, pero evidentemente yo recuerdo cuando se permitió la salida de padres con hijos,
Al día siguiente, esto fuera un domingo, el lunes se multó a cuando iba una madre y un padre con sus dos hijos. Hubo multas porque se nos informaba de ello, o sea, los medios de comunicación informamos de esas sanciones que se imponían porque se estaban incumpliendo las normas. Y aquí no hay ni una sanción, o se sanciona de 300 personas, se identifica a 8. Yo sé que no hay capacidad para poder identificar a las 300, 500 o 100 que se concentran, pero evidentemente había que tomar algún tipo de medida porque, de verdad, o sea, están teniendo una actitud irresponsable. O sea, es que estamos hablando de un virus que se contagia, tú lo has dicho, tiene una capacidad de contagio brutal y es lo que está provocando que todos los días haya muerte, porque evidentemente han bajado los datos, pero es que todos los días hay muertes y si no somos conscientes de que tenemos que poner todos de nuestra parte, nuestra responsabilidad individual, no acabaremos nunca con esta pandemia ni con esta situación. Entonces las protestas, de verdad, creo que de alguna manera se tenían que poner fin y quienes las secundan o quienes las convocan o hacen el llamamiento a través de redes o a través de WhatsApp o como sea, de verdad, que tomen conciencia de que realmente no están contribuyendo para nada a solucionar el problema, todo lo contrario. Cuando se acusa al gobierno, Ana, de actitudes radicales, no se tiene en cuenta, por ejemplo, la actitud prudente del delegado del gobierno y subdelegados del gobierno, como el de Valladolid u otros, que están teniendo unos niveles de consentimiento que yo mismo estoy criticando y reivindicando que para los ciudadanos particulares hay el mismo rasero que para los ciudadanos en manifestación. Entonces, desde luego, otra cosa no, pero prudencia, la delegación del gobierno está, porque efectivamente puede pasar que si de repente aparece ahí un policía nacional multando en esa concentración, la algarabía llegue a ser menor, pero nosotros que tenemos oportunidad de dirigirnos a miles desde aquí, con respeto, que duda cabe, a la capacidad de crítica, que todo el mundo puede hacer lo que quiera con su cacerola y con su bandera, lo cierto es que a lo que no tienes derecho es a exponer a los demás y la salud de los demás a un riesgo innecesario. ¿Qué se pueden hacer las caceroladas desde los balcones, como se han venido convocando desde las pocas semanas de iniciar el confinamiento? Pero estas concentraciones de gente pues realmente no son buenas. Te he puesto el ejemplo de los padres con hijos, cuando se ha multado y se ha sancionado a padres con hijos que han incumplido las normas. Oiga, pues el mismo rasero debe ser aplicado para todos. Lo que no puede ser es que no haya fútbol y pueda haber gente por decenas en la calle. Eso no puede ser. Bueno, la Bundesliga ya ha vuelto, Ignacio. Bueno, eso sí, por eso conviene ir recordando que convendría que fuera regresando el fútbol. La guerra política y la guerra sanitaria empiezan cada vez a estar más juntas. En el caso de España, parte de esa guerra política tiene como fondo el estado de alarma. Lo que comenzó como un rumor la semana pasada lo confirmaba el propio presidente Pedro Sánchez este mismo sábado. El Gobierno tiene intención de ampliar el estado de alarma 30 días más. Lo que no tiene es por ahora los apoyos cerrados. Ciudadanos, que le apoyó hace 10 días, ya ha dicho que de 30 días más, 30 nada. Una prórroga razonable, con un plazo determinado, con dación de cuentas, con responsabilidad, tendrá a Ciudadanos de su lado. O, por el contrario, una prórroga por plazo indefinido, sin ningún tipo de control y dando privilegios a determinados territorios de España, rompiendo la unidad de todos los españoles. No tendrá a Ciudadanos a su lado. Ignacio, ¿tú dirías que esto es política corta? Sí, se están perfilando, es decir, es tacticismo. Yo creo que va lo que ha dicho hoy es que no es no, pero ya veremos, igual nos abstenemos. Si finalmente no saliera adelante el estado de alarma, se buscaría alguna fórmula para evitar incurrir en peligros de orden sanitario. Aquí se están tomando ya posiciones de cara a esas encuestas que están publicándose también de muy poco valor, porque son encuestas hechas con muy poquita gente y en tiempo de no electoral. Yo insisto, el problema es de orden económico, sanitario y de familias y de personas y de chavales que nacieron en el año 1990, que con 20 años se encontraron en el año 2010 con una crisis brutal de la que han podido salir y que ahora con 30 se encuentran con otro gravísimo problema que les va a afectar a su futuro. El futuro del señor Val está garantizado, lo mismo que el de los diputados, senadores, procuradores, que han seguido cobrando su sueldo sin ERTE ninguno y sin ningún tipo de trabajo extra, excepto aquellos que lo han hecho, y han sido muchos que se han dedicado a la teleconferencia. El problema no es el futuro de Ciudadanos, ni el futuro del PP, ni del PSOE. El problema es el futuro de los jóvenes que vuelven a haber truncado su futuro, su propia
porvenir y el futuro de las familias. Yo creo que esa tiene que ser la preocupación de todos nosotros, de los autónomos, de los parados, de los inmigrantes. Esa es la preocupación. El resto son juegos forales, creo. No hay que reaccionar ni en las urnas ahora, quiero decir, porque ya hay convocatoria de 2 elecciones que se quedaron postergadas y finalmente se van a celebrar en julio. En teoría se van a celebrar el 12 de julio, ¿no? Tanto las vascas como las gallegas. Pues yo creo que tampoco debería de ser el momento de celebrar unas elecciones ni en Galicia ni en el País Vasco, porque creo que lo hablábamos aquí, ¿no? El gasto que supone, ¿no?, celebrar unas elecciones, por mucho que ¿cómo lo haces? ¿Cómo diseñas una campaña? No hay mítines, no vas a organizar actos públicos, no vas a salir a la calle a vender tu programa y a convencer a los que ya tienes convencidos. Es que es muy complicado. Feijóo decía excluir de las mesas electorales a las personas vulnerables. Si ya no se trata de que excluyas a las personas vulnerables, es que unas elecciones conlleva mucho dinero, o sea, invertir mucho dinero que a lo mejor ahora se necesita para otras cosas mucho más urgentes y mucho más necesarias, ¿no? Tú hablas de los autónomos, claro que sí, de los autónomos, de las pymes, de las personas vulnerables, de las familias que viven en riesgo de exclusión, de muchas familias que viven en la pobreza. Vemos imágenes de las colas que se forman en los comedores sociales, de la gente pidiendo comida, gente que mantiene la distancia de seguridad, gente que va con mascarilla y súper respetuosa. De verdad, yo creo que a lo mejor en eso había que poner más el foco que ahora que en celebrar unas elecciones autonómicas. Pues está puesto el foco. Porque bueno, pues los intereses de cada uno, ¿no? Feijóo alude que no hay una seguridad de que no pueda vivir una situación similar en otoño. Bueno, pues a lo mejor hay que esperar y se alarga la situación cuando en funciones, ¿no?, de un gobierno en funciones, tampoco pasaría nada, ¿no? Sí, sin coronavirus hemos estado casi un año. Claro, y con presupuestos prorrogados no sé cuánto tiempo llevamos, pues por eso digo que creo que no es lo más necesario ahora mismo. Es que hay tanto dolor por todos lados y tanto sufrimiento ha habido que aún no somos conscientes por la acumulación de cifras diarias y tragedias que iremos conociendo en el pormenor, que de las elecciones siempre se ha dicho, yo siempre lo he oído, lo recordáis, que son la fiesta de la democracia. Pero qué fiesta, Dios mío, con tantos miles de muertos y con un agujero tan tremendo como tenemos ahora, con un país que puede estar rozando el 20 o el 25% de desempleo. ¿No será que cuando uno va a unas elecciones los eslogans son de prometer el oro y el moro y que cuando estemos en otoño las condicionalidades presupuestarias van a hacer imposibles esos eslóganes? Pero desde un punto de vista de responsabilidad, estos 2 territorios históricos, tanto Galicia como el País Vasco, no tienen capacidad bastante como para ofrecerle el paraíso terrenal promisorio a sus electores. Entonces yo creo que esto, pues efectivamente, están en su derecho, lo harán, habrá gente muy aficionada a la política que le parezca relevante y que harán lecturas en términos nacionales, pero la realidad de las cosas es que también en el País Vasco y también en Galicia habrá niveles de paro como no se ha visto hace mucho tiempo, y los autónomos irán a votar con dificultades económicas, lo mismo que lo harán las familias, y yo creo que eso en este momento no corresponde. No sé si habrá penalización en términos o no de abstención, pero desde luego va a ser un poco raro. Nosotros nos vamos, unos minutos de descanso, y cuando regresemos vamos a hablar entonces sí de cómo está afectando ya económicamente, por ejemplo, a los comercios que hoy han levantado sus persianas, pero muchos no saben por cuánto tiempo van a poderlas mantener arriba. Nos vemos.